del Señor sea contigo. Todos hemos cometido faltas y esas faltas, sobre todo si son graves, si han sido graves, nos quitan la paz. Por el contrario, el perdón nos la restaura, nos la devuelve y sobre todo el sabernos perdonados por Dios. En relación a esto, tengamos un momento de lectura bíblica, reflexión y oración. En 2 Samuel capítulo 12 encontramos la historia del encuentro del profeta Natán con el rey David. El texto dice así: el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, respondió David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. Leo hasta aquí el texto y te invito a que leas en casa el capítulo 11 y el capítulo 12 completo del libro de 2 Samuel.
recalco estas palabras del texto. Reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió a David: el Señor ha perdonado ya tu pecado y no vas a morir. El Señor, que conoce los secretos más íntimos, había visto no solo el pecado de adulterio del rey David con Betsabé, sino también sus maquinaciones traicioneras contra el esposo de ella, que derivaron en su muerte y la de otros hombres también. Encontramos esta triste historia en el segundo libro de Samuel, como dije, en el capítulo 11. Considerándose impune, el rey había querido tapar con engaños y con la muerte su maldad, pero nada de eso pudo burlar la justicia divina. Lo que David había hecho le desagradó al Señor, leemos en el final del capítulo 11. Fue el profeta Natán, enviado por Dios, el que tuvo la difícil tarea de enfrentar al gran rey de Israel. Cuando David se vio expuesto ante Dios, entonces cayó humillado. La carga de su culpa lo agobiaba y le había quitado la paz interior. En el Salmo 32, el propio David expresa su situación. Mientras callé, escribió, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Solo el perdón de Dios devuelve verdaderamente la paz interior, trae alegría al corazón. El perdón de Dios es el apoyo para poder perdonarnos a nosotros mismos y para poder amar a los demás. A veces resultan odiosos los que llaman al arrepentimiento por medio de la palabra de Dios. Pero lo cierto es que quienes lo hacen cumplen con la voluntad de Dios. Quien no quiere que el pecador perezca, sino que se vuelva de su mal camino y sea salvo. David, en sincero arrepentimiento y creyendo firmemente en la misericordia del Señor, confesó su pecado y buscó su perdón. Entonces fue absuelto por intermedio del profeta Natán, el ministro de Dios, quien le anunció la buena noticia: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Del Catecismo Menor de Martín Lutero aprendemos que cuando los ministros de Cristo, por su mandato divino, excluyen de la iglesia a los pecadores o perdonan a los que se arrepienten, esto es tan válido y cierto también en el cielo como si nuestro Señor Jesucristo mismo tratase con nosotros. No pretendas tapar tu pecado, tus faltas. No te autojustifiques. Eso te acarreará destrucción. Antes, confiesa tus faltas y recibe la paz del perdón de Dios en la absolución por medio del ministro.
El apóstol Juan en su primera carta, en el final del capítulo 1, escribió: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, es decir, a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Reflexiona sobre estas cosas. Oremos. Oh Dios, gracias por habernos provisto de ministros y por medio de los cuales traernos tu perdón a través de la palabra, a través del sacramento. Gracias, Señor, por llamarnos al arrepentimiento para perdón de pecados. Señor, perdona nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden. Por medio de Cristo, quien se entregó para darnos completo perdón. Amén.